Hola y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un tema que, bueno, es fundamental, la seguridad en el trabajo. Algo que damos por hecho, ¿no? Que tiene que estar ahí. Claro, Pero luego, si pasa algo, a veces no está nada claro de quién era la responsabilidad, quién tenía que haber hecho qué. Se vuelve un poco difuso. totalmente. Y tener esa claridad es esencial, vamos. Por eso hoy vamos a hacer un análisis bastante a fondo de las obligaciones en prevención de riesgos laborales, la PRL, como la conocemos todos. Ajá. Y nos vamos a basar en unos extractos de un documento, bueno, ya tiene unos años, es de 2009, que se titulaba Deberes, Fabricantes, Responsabilidad y Sanciones de PRL 2009. Exacto. La idea es explorar qué pedía esa normativa, en aquel momento, a los trabajadores, por un lado, qué papel tenían los que fabrican o suministran equipos, por otro, cuál era la responsabilidad del empresario, que suele ser central y muy importante, qué pasaba si no se cumplía, qué mecanismos había. Eso es. Queremos desgranar un poco esa arquitectura de deberes, de responsabilidades y también de consecuencias, tal como estaba en ese texto de 2009. Nos da una perspectiva, ¿no? Para ver cómo ha cambiado, o no, la cosa. Efectivamente, el objetivo es entender bien cómo se articulaba esa red, ¿sabes? Esa red de responsabilidades pensada para proteger la seguridad y la salud bajo esa normativa concreta. Muy bien, pues venga, vamos a ello. Empecemos por lo más básico, por el trabajador en su puesto. ¿Qué obligaciones específicas tenían según este documento? Porque la idea general parece es que no eran solo receptores de seguridad, sino que tenían un papel activo. Correcto, ese es un punto clave, yo creo. El texto lo decía muy claro, corresponde a cada trabajador velar, bueno, según sus posibilidades y cumpliendo las medidas de prevención, por su propia seguridad y salud. Ujú. Y ojo, también por la de los demás a los que pudiera afectar con su trabajo. Y todo esto, insistía, según su formación y las instrucciones que le diera el empresario. No era algo voluntario, ¿eh? Era una obligación. Entiendo, o sea, una responsabilidad directa sobre sus hombros también. ¿Y eso en qué se traducía? ¿Qué les pedían hacer concretamente? Pues mira, el documento enumeraba varios deberes muy claros. El primero, usar adecuadamente las máquinas, los aparatos, herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte, bueno, en general, cualquier medio de trabajo. Usarlo bien, ¿sabes? De acuerdo con su naturaleza y los riesgos que pudiera haber. Vale, usar las cosas para lo que son y como se debe. Parece de sentido común, pero importante recordarlo. Claro. Segundo, utilizar correctamente los medios y equipos de protección que les daba el empresario. Los famosos EPIs, ¿no? Cascos, guantes, gafas. Sí, Y el texto insistía, de acuerdo con las instrucciones recibidas. O sea, nada de dejarlos en la taquilla o mal puestos. claro, porque si no, no lo usas es como si no lo tuvieras. ¿Qué más? Tercero, y este es interesante, no poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad, los que ya existían o los que se instalaran en las máquinas o en el lugar de trabajo. Ojo, eso apunta directamente a una práctica malísima, ¿no? Como quitar una guarda de una máquina para ir más rápido o algo así. Exacto. Que la norma lo prohibiera tan explícitamente sugiere que era un problema real que pasaba. Ya me imagino. Vale, cuarto punto. Cuarto, informar de inmediato a su superior directo. Y también a los trabajadores designados para prevención, o al servicio de prevención, si lo había. Informar sobre cualquier situación que ellos vieran que podía entrañar un riesgo razonable para la seguridad y salud. O sea, actuar un poco como sensores, ¿no? Avisar si ves algo raro, para que se pueda arreglar. Justo eso. La comunicación hacia arriba como herramienta preventiva. Quinto, contribuir a cumplir las obligaciones que marcara la autoridad competente, para proteger la seguridad y la salud. Vale. Y sexto, cooperar con el empresario para que él pudiera garantizar condiciones seguras y sin riesgos. Entonces, el panorama que se dibuja es de corresponsabilidad, ¿no? Muy claro. El trabajador no solo recibe, sino que participa. ¿Y si no lo hacía? Si un trabajador incumplía esto, ¿qué le pasaba? ¿Tenía consecuencias? Pues sí, y el texto era bastante tajante. Decía que ese incumplimiento se consideraba un incumplimiento laboral, tal cual, a efectos del Estatuto de los Trabajadores. Ah, o sea, como una falta laboral. Exacto, que podía ser sancionada disciplinariamente por la empresa. Y especificaba que esto valía para trabajadores por cuenta ajena, pero también para funcionarios, personal estatutario de las administraciones públicas y, con sus normas específicas, también para los socios trabajadores de cooperativas. Nadie se libraba, digamos.
Entendido. O sea que la responsabilidad individual iba en serio, tenía consecuencias reales. Vale. Ahora, si miramos un poco más allá del trabajador y del empresario directo, ¿qué pasaba con los que están al principio de todo? Los que diseñan, fabrican, importan o suministran las máquinas, los productos. ¿Qué obligaciones les ponía encima este documento de 2009? Pues te mira un papel crucial, claro. Porque la seguridad muchas veces empieza en cómo se diseña algo. Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos, útiles de trabajo, estaban obligados a asegurar que eso que vendían no fuera peligroso para el trabajador. Ujú. Siempre y cuando, claro, se instalara y usara como ellos recomendaban, en las condiciones, forma y para los fines previstos. Es la idea de seguridad desde el diseño, ¿no? No vale hacer algo peligroso y luego decir, úsalo con cuidado. Efectivamente. Y había detalles según el producto. Por ejemplo, para productos químicos, tenían que envasarlos y etiquetarlos para que se pudieran guardar y manejar de forma segura, y que se identificara bien el contenido y los riesgos que tenía manipularlos o usarlos. La etiqueta como primera línea de defensa informativa, vamos. Exacto. Y algo parecido con los equipos de protección individual, los EPIs. Tenían que asegurar que fueran efectivos contra los riesgos que decían proteger, si se usaban bien. Lógico. Y, muy importante, tenían que dar información sobre a qué tipo de riesgo protegía, qué nivel de protección daba y cómo usarlo y mantenerlo correctamente. Y aquí viene lo interesante, me parece a mí. Porque no es solo fabricar bien, es también informar bien. Precisamente, esa era la otra gran obligación que el texto remarcaba para ellos. Tenían que suministrar la información necesaria para que usar y manipular las máquinas, los equipos, los productos, se hiciera sin riesgos. ¿Y qué incluía esa información? Pues mira, tenía que incluir cómo usarlo correctamente, qué medidas preventivas adicionales había que tomar y qué riesgos laborales había tanto con el uso normal como con la manipulación o el uso inadecuado. O sea, una información súper completa. No solo el cómo sí, sino también el cuidado con esto y qué pasa si lo haces mal. Casi un manual de seguridad que venía con el producto. Así es, y el círculo se cerraba implicando al empresario. El texto decía que los empresarios debían tomar medidas para que los proveedores les dieran toda esa información. Era una responsabilidad doble. El proveedor informa y el empresario se asegura de que le informen. Claro, pero de poco sirve que el empresario tenga archivadores llenos de manuales si esa info no llega a quien usa la máquina, ¿no? De forma útil. ¿Decía algo el documento sobre eso? Sí, y ese es un punto clave que conecta todo. El empresario tenía la obligación explícita de garantizar que esa información se facilitara a los trabajadores. Ajá. Ellos. Se veía que la jerga técnica podía ser un problema y que la información tiene que ser accesible para que sirva de algo. Bien, bien. Entonces tenemos las obligaciones del trabajador activo, las del fabricante proveedor con el diseño y la información, y las del empresario que recoge esa info y se asegura de que llegue bien. Entonces la pregunta clave es, ¿qué pasaba si el empresario, que parece la pieza central aquí, incumplía sus obligaciones de prevención? ¿Qué consecuencias había para él? Pues las consecuencias podían ser muy serias, y en varios frentes legales. El texto lo decía claro. El incumplimiento por parte del empresario podía generar responsabilidad administrativa. Multas, imagino. Eso es, pero también responsabilidad penal. Si había un accidente grave, claro. Exacto. Y responsabilidad civil por los daños y perjuicios que se causaran. 3 tipos de responsabilidad: administrativa, penal y civil. Suena bastante contundente. ¿Y cómo se aseguraba el sistema de que los empresarios cumplían? ¿Quién vigilaba todo esto? Pues la figura clave para vigilar y controlar era, y bueno, sigue siéndolo, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. El organismo público que supervisa a que se cumpla la ley laboral, y eso incluye la prevención de riesgos. El documento de 2009 describía cómo actuaban normalmente. ¿Y cómo era ese procedimiento? ¿Qué hacía la inspección? Pues mira, cuando un inspector de trabajo detectaba una infracción en prevención, lo habitual era que hiciera un requerimiento por escrito al empresario. ¿Un requerimiento? ¿Qué es eso exactamente? Es básicamente una orden formal. Le decía al empresario qué anomalías o deficiencias había visto y le daba un plazo para arreglarlas. Ah, vale. Como un aviso oficial con tiempo para corregir. Eso es, siempre que no hubiera un riesgo grave e inminente, claro. Porque si lo había, la cosa cambiaba, como ahora veremos. Ujú. Este requerimiento además se tenía que comunicar a los delegados de prevención, que son los representantes de los trabajadores para temas de seguridad y salud.
Ah, para que los trabajadores estuvieran al tanto de lo que había detectado la inspección. Justo. Y si el empresario pasaba del requerimiento, se acababa el plazo y seguía sin cumplir, entonces el inspector levantaba un acta de infracción. Y ahí ya sí que... Ahí ya sí. Ese acta es el documento que inicia el procedimiento sancionador administrativo, que normalmente acaba en multa. El texto también decía que otros funcionarios técnicos habilitados por la inspección también podían hacer requerimientos parecidos. Entendido. Proceso estándar. Requerimiento para corregir, si no, acta y posible sanción. Pero has mencionado la excepción del riesgo grave e inminente. ¿Qué pasaba ahí? Si la cosa era muy peligrosa. Pues aquí entra una de las herramientas más potentes que tenía la inspección, la paralización de trabajos. Si el inspector veía que el incumplimiento suponía un riesgo grave y además inminente para la seguridad y la salud, podía ordenar la paralización inmediata de esos trabajos o tareas. Caramba. Una medida drástica, pero entiendo que necesaria si el peligro es real y ya. Desde luego, era una orden ejecutiva. El inspector se la comunicaba a la empresa, y la empresa tenía que avisar inmediatamente a los trabajadores afectados, al Comité de Seguridad y Salud, si existía, y a los delegados de prevención. Vale. Y a la vez, el inspector informaba a la autoridad laboral. ¿Y la empresa podía hacer algo? ¿Podía oponerse a esa paralización? Sí, podía impugnarla. Tenía un plazo corto, 3 días hábiles, para recurrir ante la autoridad laboral. Y la autoridad tenía que resolver rápido, en 24 horas. Ajá. Pero, y esto es clave, recurrir no suspendía la orden. La paralización se tenía que cumplir sí o sí desde el primer momento. La seguridad iba primero. Eso marca una prioridad muy clara, desde luego. ¿Y cómo se levantaba esa paralización? ¿Quién decía ya se puede seguir? Pues podía levantarla la propia inspección, cuando comprobaba que las causas del riesgo habían desaparecido, o también podía levantarla el empresario, pero solo después de haber arreglado lo que estaba mal. Y en ese caso, tenía que comunicarlo enseguida a la inspección para que lo verificara. Y una cosa fundamental para los trabajadores, claro, si les paraban el trabajo, ¿qué pasaba con su sueldo? El texto era muy claro en eso. La paralización no suponía ninguna pérdida económica para los trabajadores. Se mantenía el derecho al salario o a las indemnizaciones que tocaran. No se podía castigar al trabajador por un riesgo que había creado la empresa al incumplir. Muy importante esa garantía, sí señor. Oye, y una duda que surge a menudo. ¿Este sistema de inspección, requerimientos, sanciones, funcionaba igual en el sector público? ¿En las administraciones? Había diferencias, sí, matices importantes. El documento decía que para el personal civil de las administraciones públicas, el procedimiento se orientaba más a imponer medidas correctoras. Medidas correctoras, o sea, más en plan arregla esto que paga una multa. Esa era un poco la filosofía para el sector público, según este texto. Por ejemplo, detallaba un procedimiento para la Administración General del Estado, la AGE. La inspección hacía un requerimiento con medidas y plazos. Ajá. Pero si el ministerio o el organismo afectado no estaba de acuerdo, podía haber una discrepancia que incluso podía llegar a resolver el Consejo de Ministros. Lo importante es el enfoque, más centrado en arreglar el problema internamente que en la sanción económica externa como en la empresa privada. Interesante esa diferencia, sí. Y ya para terminar con las consecuencias, ¿cuál era la medida más bestia, digamos, que contemplaba esta norma de 2009 si había incumplimientos gravísimos? Pues la consecuencia más drástica era la suspensión de las actividades laborales por un tiempo, o en casos de al límite, el cierre del centro de trabajo. Cerrar el centro de trabajo. ¿Quién podía tomar una decisión así? Pues según el texto, la decisión era del gobierno central, o de los gobiernos de las comunidades autónomas si tenían la competencia. Pero se insistía mucho en que solo podía ser en casos de excepcional gravedad en materia de seguridad y salud. No era una medida para tomar a la ligera, vamos. Se entiende, claro. El último recurso para algo insostenible. Exacto. Y de nuevo, el documento recordaba que incluso si se llegaba a la suspensión o al cierre, había que garantizar que los trabajadores cobraran sus salarios o las indemnizaciones que les correspondieran. La protección del trabajador seguía siendo lo primero. Bien, pues creo que hemos repasado los puntos clave de este documento de 2009. Se ve una estructura bastante clara, ¿no? El trabajador como parte activa, responsable. El fabricante o proveedor con la obligación de diseñar seguro y, sobre todo, de informar muchísimo y bien. Y el empresario como el gran eje, el garante final, que tiene que poner las medidas, dar la información de forma comprensible y cumplir las normas. Exacto. Y sobre esa estructura, un sistema de control con la inspección de trabajo al frente, con herramientas que iban de menos a más.
el requerimiento como aviso, ¿El acta para sancionar? ujú, la paralización si había peligro inmediato y grave, y ya como medidas súper extremas, la suspensión o el cierre. Una especie de cascada de acciones con una lógica detrás. Queda claro que la idea de esta norma de 2009 era que la prevención era cosa de todos, una responsabilidad compartida, pero con papeles muy definidos y con mecanismos para exigir que cada uno cumpliera su parte. Así es, un sistema con varias capas de responsabilidad y de control, pensado al menos sobre el papel para que los sitios de trabajo fueran más seguros y saludables. Y bueno, para terminar esta exploración de hoy, vamos a lanzar una pregunta, algo para que reflexionen quienes nos escuchan. Hemos visto esta estructura de responsabilidades de 2009 muy centrada en esa relación directa fabricante-empresario-trabajador. Si pensamos en cómo es el trabajo hoy, de qué manera esa complejidad creciente de las cadenas de subcontratación, donde a veces las relaciones se fragmentan mucho, ¿no?, podría poner en tensión o necesitar adaptar este modelo de responsabilidades que hemos analizado. Es una pregunta muy pertinente, sí. Porque esas estructuras empresariales de ahora, mucho más descentralizadas, con muchos intermediarios a veces, pues plantean desafíos, claro. Desafíos para asignar y para verificar que se cumplen estas responsabilidades. Obligan a repensar cómo mantener esa cadena de seguridad que buscaba la norma de 2009. Un reto importante, sin duda, para la seguridad laboral de hoy y de mañana. Con esa reflexión, pues terminamos nuestro análisis por hoy. Gracias por acompañarnos.